¿Han tenido gatos? Gatos y que luego ya les fastidian y dicen lo voy a tirar por allá y luego regresa el gato, ¿no? Y bueno, aquí está el chiste de un señor que estaba cansado de su gato, porque pues, se lo habían regalado a su esposa y él no era muy afecto a los gatos y como que quería mucho a la esposa y él cada rato lo rasguñaba y dijo, ya me fastidió este gato. Entonces un día se decide y agarra el carro, sube el gato y agarra 20 kilómetros a carretera y lo suelta. Cuando regresa, el gato ya está en la sala. Y bueno, otro día dice, no, ahora agarra otros 40 kilómetros por otro lado. Y cuando regresa, ahí está un condenado gato, ¿no? Pero ahora no me lanza. Entonces agarra 20 kilómetros al norte y 50 para el sur, y luego 20 al poniente, y luego 30 al oriente. Y ya va de regreso a casa. Y en eso le habla a su esposa y le dice, su esposa contesta en la casa y dice, dime amor, ¿de casualidad está ahí el gato? Y dijo la esposa, sí, aquí está en la sala. Y dice, pásamelo porque ya me perdí. Pásamelo el teléfono porque ya me perdí. Ok. Déjeme hablar acerca de una tendencia que tenemos nosotros. La palabra empoderar, quizás le suene, es dar poder a algo. Y no estamos conscientes tanto, pero a menudo empoderamos a todo y nosotros no nos empoderamos. Eso es algo muy común. De esto quiero hablar. La vida está llena de malas noticias. Hace rato, una horita que nos acaban de decir, mi hermano papá durmió en el hospital, allá lo está cuidando de mis hermanas, y le dio un infarto. No, mala noticia, ¿no? A mi nuera, pues hace 15 días, 2-3 semanas, llega al seguro, le atienden y le dicen que, pues que tiene poco líquido placentario y se necesitan un ultrasonido y andan como locos buscando quien les haga ultrasonido domingo, nadie los atiende y bueno, se estresa, ¿no? Se infarta, ¿no? Ella se estresa, un infarto es decir, todo estresada. Y así como eso, la vida está llena de malas noticias. Vamos al médico y el médico quiere hacer las cosas bien, pero nos alarma, ¿no? A menudo nos pone los pelos de punta, a veces no tiene tacto para decir las cosas. Si usted es el segundo paciente, pues lo atiende bien. Si ya aparecen 50 y tantos, usted ya usted se va a morir, ya déjeme estar, viene por todo esto, ya se le queda poco tiempo de vida y nos patea, ¿no? La vida también está llena de comentarios familiares que nos hacen pensar que sobreviene lo peor, ¿no? Solemos platicar las cosas y dicen, no, híjole, es que así le pasó a mi sobrino, y pues que se muere, ¿no? O platicamos de algo y dicen, no, es que pues así le empezó a ir a mi carro y después que se me desvieló. Por lo que platiquemos, la tendencia de la gente es a generar comentarios negativos. La mayoría de la gente hace comentarios negativos y pesimistas. Yo he hablado con ustedes acerca de una estadística de que la persona común pasa 14 horas al día consciente. De esas 14 horas, 12 horas tenemos un monólogo interno. Todos tenemos un monólogo. Vamos manejando, estamos trabajando, haciendo algo, cocinando, y estamos teniendo un monólogo. Voy a hacer esto, voy a hacer lo que tenemos un monólogo. De esas 12 horas de monólogo, 10 es un monólogo pesimista, negativo, depresógeno. Así somos, así es la tendencia del ser humano. Tenemos monólogos negativos. Esos
monólogos negativos, pues los solemos sacar. En tanto se nos da oportunidad, solemos sacar ese comentario negativo. Entonces, la manera en cómo manejemos o amortiguemos los eventos, las frases, los comentarios, va a determinar nuestro nivel de paz y salud física. ¿Sí? Si se nos es robada nuestra paz, decíamos, dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él emana la vida. Un corazón deprimido, estamos hablando no del cardio, sino de una persona con un espíritu deprimido, un alma deprimida, a su sistema inmunológico bajan sus defensas y es más fácil que se enferme de cualquier cosa. Entonces, no nos conviene estar ansiosos, no nos conviene estar en angustia, porque de todas maneras tenemos que enfrentar lo que viene, y deprimidos y enfermos de cualquier cosa porque nuestro sistema inmunológico baja, pues está peor, ¿no? Bien. La dinámica típica, común, lamentablemente, es que la persona cuya mente no ha sido renovada tiende a magnificar todo y a minimizarse. Hey. Los hijos son expertos en magnificar sus rebeldías, ¿no? Me voy a ir de la casa y voy a ser un fracasado y me va a ir mal y me van a meter a la cárcel. Todo por tu culpa, ¿no? Los hijos, cuando se enojan con los papás y los amenazan con irse, nos magnifican una escena donde ya vemos a nuestros hijos ahí durmiendo en la calle, drogadictos. Pensamos lo peor, ¿no? Cuando nuestros hijos nos dicen que se van de casa, ¿no? Les decía a ustedes de un niño que cuando no le compraban las cosas fuera del kinder, llegaba a la casa y agarraba a correr hacia la autopista, que vive por ahí en 75. Estaba corriendo por la autopista y ahí va su mamá detrás de él corriendo y él, ¿por qué me atropella un coche? Y cuando tenga yo las tripas de fuera y yo esté ahí sangrando, tú digas, ¿por qué no le compré la para atropellar a su amigo? Entonces el niño sabía dominar muy bien el arte de la magnificación. Le pintaba a su mamá un cuadro con las tripas sangrando, por supuesto, él no iba a sufrir, ¿verdad? Nada más tenía las tripas de fuera y sangrando, ¿no? Y el asunto era pintarle a la mamá un cuadro desastroso, catastrófico, ¿sí? Entonces la mamá, pues, al otro día, mejor le compraba la paleta payaso para no pelear con él, ¿no? Entonces algunos hijos son expertos en magnificar. Si no les damos a estudiar en la universidad que ellos quieren, en la ciudad que ellos quieren, van a ser unos fracasados, ¿no? Porque aquí, no, allá en esas ciudades donde están los mejores profesionistas, ahí están los mejores profesionistas. Si voy para allá, entonces voy a ser un exitoso empresario. Aquí o en Cuernavaca, en la autóctona, la Universidad Autóctona del Estado de Morelos, por favor, va a ser un don nadie, ¿no? Tú no quieres un hijo don nadie, ¿verdad? Tú quieres un hijo exitoso y vámonos, nos vamos para Puebla, para Houston, ¿no? Para Cancún, Xochimilco, Chiconcuac, allá maestría en remar, ¿cómo se llaman estas calandras? ¿Cómo se llaman estas trajineras, no? Por eso Pablo en Romanos 12:3 dice, viendo la necesidad que tenemos de que tenemos pensamientos pésimos, dice Pablo, no vivan ya como vive todo el mundo, al contrario, cambien de manera de ser y de pensar, así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Pablo exhorta eso, porque nuestra tendencia es demasiado, y no voy a poder. No es eso lo que Pablo dice en Filipenses 4:13. ¿Recuerdan lo que dice en Filipenses 4:13? Desde chiquito no lo aprendimos y decimos, Cristo que me fortaleza. Lo repetimos, pero a veces no lo internalizamos, ¿no? Pero Pablo dice que todo lo podemos. Okay. Y entonces empezamos, dependiendo de lo que nos digan, empezamos a generar este monólogo negativo, depresógeno. Creo que esta enfermedad va a acabar conmigo. Dicen que puede ser un cáncer maligno. La tía Chana se murió de eso, con ese dolor igualito que yo empezó, y resultó ser cáncer maligno. Y yo con tan pocos recursos, Dios, ni trabajo tengo, no sé cómo lo voy a hacer para saber
enfrentar esta enfermedad. Ni le han dicho que es cáncer maligno, pero como la tía Chana se murió de cáncer maligno y le dolió la misma parte, entonces ya se imagina que es cáncer maligno, ¿no? Esa es la tendencia a magnificar y a minimizarse. O sea, no voy a salir adelante, no tengo los recursos, no tendría para una operación de un riñón, porque seguro que es el riñón. Esta deuda me va a llevar a la ruina. Y yo tan viejo, tan solo, tan enfermo, ¿ah? Y vemos nuestra deuda y decimos, no, pues ya valí, ¿no? Porque además ni tengo trabajo, Algunos reprueban un examen y platican y dicen, voy a abandonar la universidad. ¿Por qué? Es que reprobé. ¿Dónde estaba mi cabeza cuando creí que podía estudiar una carrera universitaria? Voy a ser un fracasado, ¿no? Reprobaron un examen. O tan típico, ¿ah? Que pues el menosprecio en las artes del amor, ¿ah? No quiso salir contigo, te invitó un par de veces, el chavo que invitó a la chica un par de veces y después ya no la fuma, ya no la pela, ya no le habla. Y entonces empiezan a armar todo una magnificación, ¿no? Como esta. Dijo que no le latía salir conmigo. Eso significa, fíjense, la interpretación que le damos, significa que no soy alguien que valga la pena. ¿Quién se fijaría en alguien como yo? Entonces, traducimos todo eso en una minimización, en una devaluación. Magnificamos lo que se dijo, me minimizo yo y catastrofizo la situación. Nadie más se va a fijar en mí. La tendencia entonces es magnificar lo negativo y menospreciar mi persona, menospreciar mi capacidad. La tendencia es de devaluarme. Yo me devalúo. Al margen de que lo otro lo haga, resulta que yo también. La tendencia es derrotarme antes de tiempo. No voy a poder terminar la carrera universitaria, me embaracé, ya no voy a poder. Ya tengo 35 años, ya no voy a poder terminar, porque la época para estudiar es hasta los 22, 23, uno tiene las neuronas frescas, pero a mis 35 yo no podría estudiar una carrera. Y luego si no tengo quien me apoye, mis papás ya no me quieren apoyar. Entonces empezamos a ver puros arroces negros. No hay capacidad para ver arroces blancos, todo es arroz negro. Esta es la clásica dinámica de millones de personas. Basta oírlos, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Basta oír lo que en psicología se dice el discurso hablado. Bla, 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 y lo que ves es derrota. Lo que oyes es magnificación de problemas y minimización de la persona. La persona no saldrá adelante. No tiene la capacidad para salir adelante. Ahora, cuando revisamos la Biblia, esto no es nuevo, y vemos muchos ejemplos bíblicos con esta actitud. Por eso Jesús decía que es necesario nacer de nuevo. Hace ratito cantábamos acerca de esto. Cuando nacemos de nuevo, empieza una dinámica de renovar nuestra mente. Me remito a una historia muy conocida, cuando Moisés envía a 2 espías a espiar, valga la redundancia, manda a 2 hombres a espiar la tierra prometida y le traigan un informe para armar una estrategia de cómo ir a conquistar la tierra prometida. Esto está en Números 13:33. Entonces, el informe de 10 de los espías, 10 espías traen un informe negativo. Y entonces dice Números 13:33. Llegan con Moisés y le dicen a Moisés, y todo el pueblo está escuchando, y le dicen en voz alta a Moisés, Moisés, no podremos vencer a gente tan poderosa. Los que viven allí son gigantes. ¿Qué están haciendo? Magnificando la situación. Añaden, ante ellos nos veíamos tan pequeños como grillos. Otra versión dice langostas, otra versión dice chapulines.
Son gigantes y nosotros parecemos langostas, grillos delante de ellos. Vean la dinámica. Magnifican los problemas y se minimizan ellos. Es demasiado y nosotros parecemos grillos delante de ellos. Y luego catastrofizan. Además es un lugar en donde no se puede vivir. A ver, ¿Dios es mentiroso o qué? Porque dijo que nos iba a traer la tierra prometida y ustedes dicen que no se puede vivir. Es tan malo que la gente se muere como si se los tragara la tierra. Regresémonos a Egipto. El informe de Díaz es magnificar, minimizarse y catastrofizar. Escucha a la gente cuando está hablando contigo. Escucha a tus amigas, escucha a tus hermanos, a tus tíos, a tus compadres, porque la mayoría no tiene una mente renovada. Y lo que vas a escuchar es magnificación de los problemas, de las crisis, minimización de ellos mismos y catastrofización. No van a salir adelante. Mucho. Escúchate a ti mismo. De vez en cuando sería bueno que te grabaras. Esto, valga la expresión, en psicología se llama error del pensamiento o distorsión cognitiva. Cognición es esta acomodación de ideas. Sí, y luego sí, y entonces luego, y aquello. Esa es una cognición. Se llama de esta manera cómo de forma disfuncional enfrentamos la vida con sus crisis y problemas. Decíamos, está llena la vida de diagnósticos alarmantes, de comentarios negativos, de malas noticias, todo el tiempo. De hecho, es difícil escuchar o ver un noticiario que tenga buenas noticias. Las buenas noticias no venden. Buenas noticias no venden. Venden noticias sensacionalistas, amarillistas. Y bueno, pues que hay quienes ya se hicieron adictos al extra. No pueden vivir sin el extra. Necesitan su dosis diaria de atemorización. Diario tienen que reventarse el extra. Magnificación y minimización van muy de la mano con algo que se llama catastrofización, lo que acabamos de decir. Entonces, magnificamos la situación, nos minimizamos y catastrofizamos. También se conoce como truco de los prismáticos, que consiste en subestimarse, o sea, yo me subestimo y sobreestimo lo malo. Consiste en reducirme yo y aumentar la peligrosidad de las cosas de forma desproporcionada. Está muy relacionada con descalificar lo positivo y centrarse en lo negativo. Ese es un filtro mental. Bueno, es una dinámica muy simple. Magnifico como una reacción automática a nuestra minimización. Es decir, si yo tengo un mal concepto de mí, si yo tengo una baja autoestima, si estoy autodevaluado, es muy común que yo magnifique los problemas y que catastrofice. Las noticias seguirán siendo catastróficas en tanto mi mente no haya sido renovada. La gente va a seguir dando noticias alarmantes. Los médicos van a seguir dando noticias alarmantes. Va a seguir habiendo noticias pésimas. Por eso Jesús dijo, mi paz les dejo, mi paz los doy. O sea, la paz que viene de Jesús, decíamos hace ratito, no es de que las cosas estén bien, de que esté ganando bien, y entonces como gano bien tengo para pagar esta deuda. Reducimos o nos quitamos nuestro mérito por algo, es una señal. Escuchas a la gente. Reducimos o nos quitamos el mérito por algo. En nuestra mente de nada sirve hacer cosas buenas, ya que minimizamos su importancia. Entonces decimos,
Eran los mismos que podía hacer. Decían, hace poco hablamos acerca del tema de celebrar nuestros destetes. Y les decían, necesitamos celebrar nuestros destetes. Cuando por fin nos sacudimos la teta de mi mamá natural, de mi mamá gobierno, de mi mamá iglesia, de mi mamá seguro social, decíamos, porque para todo que el seguro social nos arregle. Yo no quiero gastar en nada, voy al seguro y que me dé todo, y aunque sé que estén ahí los medicamentos acumulándose. Todo lo que hagamos bueno lo tendemos a minimizar. Pues suerte, por pura casualidad. Parece que no hacemos nada bien. Señal que tiene que cambiarse algo nosotros, porque si no lo cambiamos eso, la tendencia va a ser magnificar y vamos a estar catastrofizando todo el tiempo. Por si no fuera suficiente, la vertiente más común entonces, más peligrosa después de minimizar nosotros y magnificar, es la catastrofización. Con una visión catastrofista, es donde empezamos a imaginar que ocurrirá lo peor. No tenemos motivos razonables para ellos, excepto nuestros pensamientos. No voy a poder, no voy a salir adelante. Yo creo que aquí me quedo, hasta aquí llegué. La gente tiende a adelantarse en los acontecimientos poniéndose en el lugar de lo peor. Y decimos, o la gente dice, no hay que hacerlo, es muy arriesgado y puede haber consecuencias espantosas. No hay que ir, no hay que hacerlo. Y mi pregunta es, ¿ustedes creen que si Jesús estuviera a nuestro lado, nosotros no tendríamos pensamientos pesimistas y catastrofistas? Pregunto. Si en lugar de ser yo el que les comparto, tuvieran el privilegio de que cada domingo Jesucristo mismo viniera y viera las enseñanzas, ¿ustedes creen que no tenderían a catastrofizar y a magnificar las cosas? Pregunto. ¿Ya no sucedería eso? ¿Ya no tendrían temor de las cosas malas que oigan? Porque Jesús está con ustedes. ¿Les sucedería o ya no les sucedería? ¿Ya no? ¿Por qué? Si Jesús está con nosotros y estuviera literalmente presente, no en espíritu, no, literalmente presente. Pues yo, si estuviera presente, yo sentiría protección, ya no sentiría esos sentimientos de atemorización. Pues sabías que ese es el camino que Él está dando. O sea, ya ¿Creen que les pasó esto a los discípulos? ¿Creen que los discípulos, una vez que Jesús estaba con ellos, ya no más temor? ¿Ya no más catastrofización? no se les pasa. A menos que tu mente haya sido renovada, y si no has nacido de nuevo, te va a suceder igual. Vamos con Tomás. Juan 11:2. Un día Lázaro se enfermó, dice la escritura, y sus hermanas le mandaron este mensaje a Jesús: Señor, tu querido amigo Lázaro está enfermo. Cuando Jesús recibió el mensaje, dijo: están reunidos los discípulos. Esta enfermedad no terminará en muerte, servirá para mostrar el poder de Dios y el poder que tengo yo, el Hijo de Dios. Calma a sus discípulos. Dice el versículo 5, Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro. Eran muy íntimos. Sin embargo, cuando recibe la noticia de que Lázaro estaba enfermo, decidió quedarse 2 días más en donde estaba. Le dijeron: Lázaro está muy mal.
Jesús pudo haber agarrado inmediatamente y decir, vámonos, Lázaro está enfermo. Dijo, no, tranquilos. Se quedó 2 días más. ¿Qué creen que pasó en esos 2 días? Murió Lázaro. El tercer día les dijo a sus discípulos, ven, vamos a Judea. Entonces Tomás, el Dídimo, o llamado el gemelo, le dijo a los otros discípulos, está bien, vamos también nosotros para que nos maten igual que a Jesús. ¿Qué es esto? Esta es una... Ahora, ellos sabían que la gente buscaba, o sea, los judíos buscaban a Jesús ¿para qué? Para matarlo. Entonces, Tomás magnificó, minimizó a Jesús y catastrofizó la situación. Es decir, ¿le sirvió de algo estar con el maestro? Porque no es por ósmosis que las cosas cambian. Bueno, anduvo un tonto un rato, pero después se le quitó, como te digo, el calor. Eran hombres naturales, Luis, como tú y como yo, hasta que el Señor Jesús pues partió, unos les cayó el 20 antes, otros después, y así sucesivamente, en base a su capacidad humana. Pero... Bueno, ya despertaste. Inclusive, no te estoy oyendo, no, tantos años que... O sea, lo que yo voy es que efectivamente no te va a caer. Inclusive, mira, los vemos hoy día. Ajá. Se le da el empoderamiento a la mujer. Se le dice que bla, 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 y se le va a dar el seguimiento. Que ella requiere el apoyo, la ayuda y demás. Y ya cuando tú vas, señora, no me fui con él. Es que es el papá de mis hijos. Es el que... Sí me pega, pero... Y además, ¿quién se fijaría en mí? Estoy bien locuda y bien con altas estrías, ¿no? Que Dios ¿Por qué? Pues, ¿por qué? Pues, porque su mente no ha sido renovada y no es por osmosis, es todo un proceso. Así es. ¿No? Okay. Bueno, la huella dactilar de esta distorsión son las palabras. Y sí, lamentablemente para lo negativo. Y si me corre a mí, y si me pasa tal o cual cosa, y si no funciona el tratamiento, y si después, y si, ¿no? Pero centrado en lo negativo. Ojalá y dijéramos, y si sí funciona, y si sí mejoro, y si sí bajo de peso, y si sí funciona el negocio, vamos a hacerlo, vamos a intentar. No, nos centramos en lo negativo, en que no va a funcionar, ¿no? Esta visión catastrofista desemboca en ansiedad, preocupación y miedo general a vivir. Y decimos hace ratito, por tanto, nuestras defensas de anticuerpos bajan. Y tiro por viaje estamos con dolores de cabeza, con colitis, con gastritis, con alopecia. No, en ese momento yo ya me veía en la cárcel, la verdad es que tenía que estar declarando la palabra de Dios todos los días. Y cómo me deleitaba con los cantos que dicen que aunque un ejército acampe alrededor de mí, no temeré, ¿no? Y entonces, un dolor de cabeza se convierte en un posible tumor cerebral, porque así murió la tía Chan. Le dio un dolor y resultó que era un tumor, ¿no? Y tú te da y en caso extremo están los hipocondriacos, ¿verdad? Que nomás tan seguro ven ahí el síntoma del dengue y dicen, tengo dengue. Una ruptura amorosa se convierte en nadie se va a fijar más en mí. Y cuanto más avanzada en edad, más. Pero cartera mata cartera. Un despido laboral se convierte en nunca más me van a contratar. No voy a encontrar y no voy a tener dinero.
Un negocio que no funcionó se convierte en un soy fracasado, nada me sale bien. Y ya no vuelven a intentar nada de negocio. Nuestra mente nos traiciona. La catastrofización. Decíamos, como resultado de mi minimización, voy a magnificar y voy a catastrofizar. En terapia cognitivo-conductual hay 11 ideas irracionales, esta es la sexta. Me gustaría abordar las 11, ¿verdad? Una de ellas es, la cuarta es, la gente es mala, vil, malvada y merece castigo, porque yo soy víctima. Ya lo hemos tratado, pero otro día lo trataré, ¿no? Pero esta es la sexta. Así que magnificamos aquello en lo que nos obsesionamos. El cuerpo es esclavo de lo que la mente piensa. Carl Jung y Pablo es lo que dicen. Nuestro cuerpo obedece a lo que nuestra mente está generando. Por eso, por supuesto, no es que sea malo obsesionarse, pero ¿por qué no obsesionarnos con las promesas de Dios? Porque la tendencia, así como, ¿y si no salgo adelante? ¿Y si repruebo? ¿Y si no bajo de peso? ¿Y si me enfermo? ¿Y si es cáncer? ¿Y si no? ¿Por qué no decir, enfocarnos en lo positivo? ¿Y si sí me hago? ¿Y si sí me titulo? ¿Y si sí encuentro trabajo? ¿Y si sí encuentro estacionamiento? Tan típico como eso, ¿verdad? Ay, es domingo, hoy es quincena. ¿Y si no encontramos estacionamiento? Es tan sencillo como cambiar el chip. Yo suelo hacer eso. Y le aseguro, 9 de cada 10 veces yo encuentro estacionamiento. Porque no vas el día de quincena, ¿Ya ven a Santo Tomás? A Santo Tomás Isaac el Divino. Entonces, así como cuesta lo mismo, y si en lo negativo, ¿por qué no? Y si en lo positivo. Y en lugar de obsesionarnos en lo malo, obsesionarnos en las promesas de Dios. Por supuesto, hay que conocerlas. Necesitamos permitir que nuestra mente actúe a favor y no en contra. Típicamente actúa en contra de la gente, de nosotros mismos. Cuando magnificamos las promesas de Dios, entonces nuestra fe es liberada. ¿Qué dice? ¿Qué es la definición de fe? Es pues la fe, la certeza de que de lo que no se ve. Es decir, de que lo que no veo va a suceder, porque lo creo. Entonces, por supuesto, para esto tuvimos que haber leído que Dios dice que Él se complace en prosperar a su pueblo, a sus hijos. Y entonces, Señor, tú dijiste que tú te complaces en prosperar. Le pregunto a usted como padre, los que somos padres, ¿les complace saber que sus hijos están bien? Y si está en sus manos ayudarlos para que tengan un negocio próspero, ¿lo hacemos? ¿Sí o no? Sí. Nos complacemos en dar para que mi hijo esté bien y funcione su negocio, para que tenga una carrera que le respalde bien. Nos complacemos en hacerlo. Bueno, Señor, tú dijiste que te complaces en prosperar. Señor, tú dijiste que abrirías las ventanas de los cielos y derramarías bendiciones sobre mí. ¿No dice eso? Señor, tú dijiste que la descendencia de los justos será prosperada. Porque tenemos la tendencia, ¿y qué va a ser de mis nietos? Ay, mis hijos, y si yo me muero y no van a tener con qué. Entonces tendemos a cruzar. Porque quién sabe cómo le va a ir a nuestros nietos. Pero todavía ni los tiene. Señor, tú dijiste que la descendencia de los justos será prosperada. No he visto justo desamparado, ni a su simiente. Y necesitamos creer, Señor, ninguno de mis hijos ni de mis nietos va a estar pidiendo limosna. Porque tú lo prometiste. Señor, dijiste que los días postreros serán mejor que los primeros. Pero ¿cuál es nuestra tendencia? No, yo a mi edad,
¿Cómo te voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Pues ya me conformo con que, pues ya hay lo que caiga. A ver, Señor, tú dijiste que mis días posteriores iban a ser mejor. Y mira, yo estoy disfrutando mis días hoy mucho mejor que cuando estaba en todo, dicen por ahí, en meros tejocotes, ¿no? Honestamente, mi vida es mejor que hace 20 años. Y dentro de ellos es mucho mejor. A ver, claro. Y lo creo. Señor, tú dijiste que cubrirías mis necesidades de acuerdo a tu riqueza sin gloria, no de acuerdo a mi cuenta en el banco, no de acuerdo a mis estudios universitarios, no de acuerdo a mis compadrazgos. La razón de tener una promesa en la cual enfocarse, y por supuesto eso significa que tenemos que ir a buscarla en la Biblia, es porque Dios no está comprometido a protegerme de lo que yo tanto temo. Dios está comprometido en cumplir lo que Él dijo que haría. La cosa es totalmente diferente. Él está comprometido a cumplir sus promesas, no lo que nos da miedo. Si Él lo dijo, Él lo va a cumplir. Así que necesitamos enfocarnos en la promesa, más que en el diagnóstico, más que en la mala noticia. Eso es lo que hizo Abraham. Ya lo hemos visto, pero vamos a recordarlo. Ya siendo viejo, recibe la promesa de un hijo. En lo natural, era imposible. Es una mujer estéril y él ya bien pasita, ¿no? Casi 100 años. Decíamos hace poco, no se metió a Google a investigar probabilidades de concebir a los 100 años de edad. ¿Qué diría Google? ¿No? ¿Qué diría Google, no? A ver, teclazo. Posibilidades de concebir a los 100 años de edad. Se agotaron los recursos. Y hay varias páginas de salud y te van a decir, no, porque la matriz, porque no sé qué, porque no sé cuánto, que los espermas, que ya después de los... ¿Qué dice el diagnóstico médico después de cierta edad que las mujeres dicen, no, ya ni te atrevas a concebir porque... No. Más o menos, ¿qué dice la medicina respecto a... ¿De las mujeres o de los hombres? Las mujeres. Pues que hay factores de riesgo importantes de enfermedad. Ok, ya. No es en Google, pero los factores de riesgo, de edad, y todo, bla, bla, bla. Entonces, imaginen a Sarita, pues, la buena de Sarita, estéril por sí toda su vida. Escuchando a los médicos del Seguro Social, escuchando una plática de Sandra. Pues, ¿no? Sí, es que mira, que los factores de riesgo, que no sé nada. No, pues ya peló, la Sarita ya peló, ¿vale? Tampoco indagó con sus amigos acerca de lo que pensaban acerca de eso, ¿no? Cuando Dios le dio la promesa, él la miró y la creyó. Romanos 4:19. Y su fe no se debilitó al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, tampoco en la esterilidad de la matriz de Sara. Literalmente dice la Escritura, no se debilitó su fe al considerar su cuerpo. Yo le digo, Señor, una erección y fuerte y potente, y con eso no basta. Pero bueno, y Dios se le concedió. Su cuerpo ya. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció por la fe, dando gloria a Dios. Él de 100 años, casi de 100 años, y su mujer estéril. Y su cuerpo ya no funcionaba. Pero Señor, hágase tu voluntad. Tú lo dijiste. Y me encanta esta parte, verso 21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Quién era poderoso para hacer lo que había prometido? Dios. Convencido de que me lo prometió y lo va a cumplir. Pero Sara es estéril.
que no va a poder. Google dice, Sandra dice que no se va a poder. Y bien que se metió con la... Para que veas, tan mal no estaba. Verso 21. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que se le había prometido. Entonces, la actitud de Abraham, si Dios lo prometió, Él lo va a hacer. ¿Cómo? Es asunto suyo. Mi responsabilidad es creerle. Las circunstancias dependen de Él. Este es el gran meollo de la fe. Ese es el punto de la fe. No tienes nada, pero no necesitas tenerlo todo para que funcione, si es que tienes fe. Dios obra en base a esa magnificación de Él, porque se siente honrado. Cuando magnificamos a Él y magnificamos sus promesas, las circunstancias cambian. Abraham hizo aquello que le estoy pidiendo que haga. No magnifique los diagnósticos médicos, ni sus crisis, ni su incapacidad, más que a sus promesas. Siempre tendremos en balanza las promesas de Dios y mis crisis. El problema es que para la mayoría de la gente, en la balanza, de este lado no hay promesas de Dios. ¿Por qué? Porque no las conoce. Porque no las conoce, no ve. ¿Sí? Es que las promesas de Dios también son un aprendizaje, así como las crisis que tú puedas tener. Uh-huh. Las crisis versus miedos Uh-huh. que uno enfrenta, llámese de salud, de economía, Uh-huh. de relación, son crisis aprendidas. Porque aprendemos a partir de los ejemplos, de la experiencia de otros, de nuestros mismos pensamientos. Pero las promesas también son aprendizajes y va a ser en función de cómo es que leas. Una cosa, dice Isaac, es que no leen, pues sí, pero también tiene que ver, o es mucho más importante, cómo lees, qué es lo que estás aprendiendo acerca de la promesa. Si aprendes que Dios me va a dar porque me porto bien, entonces tengo que definir o tengo que aprender qué es portarme bien. Y si la promesa es en función de que Dios es bueno, porque Él es bueno, no es porque yo me comporte, ni porque yo diga, ni porque... O sea, si tengo esa concepción de Dios, entonces la promesa va a ser una promesa que me ayude a Sí, porque si depende de mi bondad, de mi ser bueno, pues por eso la mayoría se descalifica y no lo va a lograr. Porque no depende de mi bondad, de mi bienaventuranza. Eso que dices es toda una verdad, pero también es verdad que si no tienes nada en tu corazón, nada de lo que dijiste, te lo digo porque yo lo viví. Por eso, sí. Porque si no tienes nada, de nada va a agarrar, nada de... Dice, no te preocupes porque de lo poquito que tienes... Entonces es importante tenerlo, pero eso tenerlo bien internalizado. Porque a veces la gente lo tiene mal acomodado. Tienes este aprendizaje con el cual batallas y estás inmerso todos los días. Todos los días tienes el ejemplo, tienes las palabras, tienes los pensamientos. ¿Y cuántas veces al día tienes esta promesa? O sea, lo que está diciendo, ¿cuántas veces al día la repites? O se hace una verdad en tu vida y en función de, ¿es verdad en función de que yo sea bueno? Es ahí donde empieza... Las dos son ciertas, porque imagínense, vean cuánta gente no le falta el extra todos los días. Ahí está, extra. Entonces, Una semana de extra, un mes de extra, un año de extra. Pero, y luego aparte las noticias en la televisión. Sí, Pero por hay ejemplo, promesas. ahorita yo iba dentro de las peticiones de oración, iba a decir y bueno, ya lo voy a decir, que orar por la seguridad de nuestro entorno, porque al parecer aquí, bueno, Está al viendo parecer se robos. amagaron a una familia y vaciaron la casa.
decirlo porque de pronto las malas noticias las repetimos 20,000 veces, pero no repetimos que Dios nos cuida. Entonces ahí es una promesa. Es una dinámica necesaria. Que Dios nos cuida, pero también que decimos, fíjate que asaltaron y que. Entonces tenemos toda esta creencia y esta experiencia y una promesa de 3 minutos, ¿no? O de 1 minuto en la oración que decimos. Que Dios cuídanos, protégenos, pero el extra y esto y esto y esto. Era una legión la que estaba poseyendo a esa mujer. Era una legión. ¿Tú sabes cuántos son una legión? 100 demonios. Sí, y pudieron haber sido 200, pero el asunto es que de este lado estaba Dios, ¿no? ¿Y qué importa que fuera una legión o 2 legiones? Lo importante es que Dios iba a ser. Las malas noticias siempre las repetimos. La tendencia del ser humano a catastrofizar. Eso es lo que quiero que traiga a colación en esta mañana. Nuestra tendencia natural es catastrofizar, magnificar las cosas. Pero esto es resultado de que nosotros estamos minimizados. Es que hemos empoderado demasiado lo adverso, lo crítico, lo negativo, y nos hemos desempoderado nosotros. A esto voy para que no me pierda. Cientos de casos bíblicos de personajes que magnificaron lo negativo y se autodescalificaron. Acabamos de ver a un caso, Tomás, ¿no? Pero también hay cientos de casos de correcta magnificación y autoempoderamiento. Y por supuesto tenemos el clásico ejemplo de David. Pero antes pues tenemos a Nehemías, Abraham, lo acabamos de ver, que no consideró su cuerpo casi muerto y la esterilidad de Sara. Se aferró, está él, Ruth. Los tenemos un montón de casos. Vámonos con el adolescente llamado David. Dice el verso 23: He aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de los filisteos, y todos los varones de Israel que veían que el hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Esto es de 2 Samuel, ya lo hemos visto muchas veces. Y dijo David a Saúl, una clásica historia de la escuela dominical: no se desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Estamos hablando de un adolescente. David respondió a Saúl: mira, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, fuese león o fuese tu siervo, lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Entonces dijo David al filisteo, ya se enfrenta con Goliat: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Aquí vemos esta parte. Minimizó al enemigo. Filisteo incircunciso. Magnificó a Dios. Jehová de los ejércitos, Dios de los escuadrones de Israel. Y creyó en las promesas de Dios. Hoy te entregará en mi mano. La dinámica típica es minimizarse uno, magnificar la situación y catastrofizar. David hace lo inverso, esperado bien en la fe. Él se empodera también, él magnifica a Dios y crea sus promesas. Cuando David enfrenta a Goliat, nunca lo llamó gigante, lo llamó filisteo incircunciso. No lo llamó gigante. Todos los demás sí hablaban de su tamaño, de su destreza en la guerra. Es un hombre de guerra y tú eres un chamaco. David lo llamó filisteo incircunciso. Es como Chihuahua, naco. Pero ahora, David no negó que era enorme. Y hoy yo no le pido que niegue la gravedad de su enfermedad, tampoco el monto de su deuda, ni la existencia de su crisis, porque eso es pseudofe. La pseudofe niega que hay problemas. La fe reconoce que hay problemas
pero reconoce que hay solución y que no está usted solo, lo cual es totalmente diferente. Hemos dicho en otras ocasiones, va al médico y le diagnostica. La pseudofe, aquí dice que es cáncer. La pseudofe dice, yo declaro que esto no es cierto. Eso es la pseudofe. Pero aquí dice que es cáncer. La pseudofe, avivada de muchas iglesias, te dice que no le creas a esto. Y que alabes a Dios. No creer a esto es pseudofe. Aquí dice y lo está diciendo toda una diagnosis muy centrada, bien hecha. La fe dice, esto es cierto, pero mi fe va a traspasar esa verdad. Esa no es la verdad con la que mi vida va a terminar. ¿Me siguen la idea, la diferencia? No negamos las crisis, no negamos la deuda, no negamos la enfermedad, no negamos la existencia de crisis, pero reconocemos que Dios va a trascender. Nosotros vamos a trascender con la ayuda de Dios. Lo que le estoy pidiendo es que imitemos la actitud de David. David dijo, si voy a magnificar algo, será la fuente de mi fortaleza, no mis problemas. Necesitamos empoderar lo que le va a ayudar, no lo que nos va a destruir, que es lo que normalmente hacemos. Empoderamos lo que nos está destruyendo, lo que nos puede destruir. David, un adolescente sin oportunidad en lo natural, venció al gigante. Eso sucede cuando magnificamos las promesas de Dios y no nuestros problemas. Filipenses 1:8 dice, no se dejen intimidar por sus enemigos. La pregunta es, ¿cuál es el gigante que ha venido intimidándolo? ¿Deuda? ¿Enfermedad? ¿Finanzas escasas? Una culpa también. ¿Crisis familiares? No se intimiden, enfóquenlos correctamente y engrandezcan a Dios. Y me gusta recordar esta historia, alguna vez la conté, de un niño que le pide a su papá que le compre un telescopio. Y entonces, sí, pero si sacas buenas calificaciones, y sí, entonces se portó bien, sacó buenas calificaciones, y su papá le compró un telescopio. Y el niño se la pasa buenos ratos en su cuarto, en su recámara, y mirando el telescopio. Pero un día el papá sube a la habitación y se da cuenta que el telescopio está al revés. Y le dice, ay, mijo, estás mal. El telescopio no se usa así, se usa así. A ver, ¿qué estás viendo? Y entonces el niño le dice, mira, ¿ves aquel que está allá? Ese chavo todo el tiempo me quita la torta y me hace bullying. ¿Ah? Míralo. Y su papá dice, sí, mijo, pero mira, así no, así se voltea y así. Dice, no, papá, mira, te lo pedí porque así, estaba al revés. Así, lo veo chiquitito, 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 y digo, sí, lo voy a aplastar un día de esto. Pero nosotros usamos el telescopio, como típicamente toda la gente lo hace, para ver la grandiosidad de nuestros problemas, de nuestra deuda, de nuestra enfermedad. O de lo que no deberíamos de ser o hacer. En ese sentido, creo que todos debemos o necesitamos voltear nuestro telescopio, sobre todo lo que tiene que ver con crisis, conflictos, deudas. Pasamos demasiado tiempo magnificando los problemas y solo unos minutos aquí, los domingos, magnificando a Dios. Es utópico pensar que usted entre semana toma tiempo para orar, para leer su Biblia y para conocer las promesas de Dios. No es cierto. No en vano, Dios dijo, 6 días trabajará el hombre y uno lo descansará y lo dedicará a él. Pero ¿qué solemos hacer en nuestros días de descanso? Planchar, lavar, venderle más y todo lo que no hicimos entre semana.
y queremos enfrentar las crisis de la vida con optimismo, con éxito. Por eso no desperdicien cada domingo la oportunidad de empoderarse en la presencia de Dios, particularmente en la alabanza, lo cual para muchísimos cristianos, miles de cristianos, prefieren llegar al tiempo cuando ya se terminó la alabanza, cuando es uno de los mejores tiempos para nosotros. ¿Por qué? Y entonces quiero pedirle que nunca olvide esto. En el tiempo de la alabanza y la adoración, el principal beneficiado no es Dios. Lo hemos dicho, somos nosotros. No le hacemos ningún favor a Dios al adorarlo. Él tiene millones de ángeles que le cantan día y noche. Y no necesita uno más y todo desafinado que venga y cante. No se deprimió si usted no vino a adorarle. No necesita que le digamos que Él es grande, que Él es poderoso. El que necesita oírlo es nuestro oído. Una vez que nuestra boca y la boca de Él y de aquel que lo está declarando, porque es esa resonancia, lo enviamos y nuestro oído lo capta. Y entonces nuestra fe es afirmada. Y salimos de aquí con esa convicción de que tenemos un Dios poderoso, de que no estamos solos, de que las cosas van a estar mejor mañana, que no es tan catastrófico el asunto como se pinta, que hay esperanza. ¿Amén? Al empoderarle a Él, nos empoderamos nosotros. Entonces, aterrizando ya, ante un problema, ante un diagnóstico, ante una crisis que es de todos los días, tiro por viaje, llegamos a casa y malas noticias, salimos a la calle y malas noticias, nos levantamos y malas noticias, nos vamos a dormir y malas noticias. No los magnifiquen. Punto 1, más de lo necesario. 2, magnifique a Dios. Empodérelo a Él y empodérese usted mismo, estando en su presencia, por supuesto. Número 3, busque una promesa que corresponda a esa crisis suya. A cada problema, seguro hay una promesa. Y número 4, haga lo que a usted le corresponde hacer, creer a sus promesas. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, nos acompaña. Mi paz les dejo, mi paz los doy, no como el mundo la da, yo se las doy. ¿Y qué añadió? Cree en mi Padre, cree en mí. Amén. Amén. Nos vemos el próximo domingo. No pierda cada día que estamos reunidos para empoderarse. Empodérese usted, porque se la ha pasado empoderando a todo menos a usted. Bendiga a Dios su comida, bendiga a Dios su día. Amén.